Bendiciones a todos, muy buen día tengan. Vamos a continuar analizando nuestro eh, libro de Filipenses. Estamos por ver el episodio 16 o video número 16. En estos momentos estamos todavía en la elaboración de un bosquejo preliminar para poder tener datos suficientes, datos necesarios para cuando presentemos alguna clase, alguna lección al grupo al cual estemos enseñando. Estamos viendo un subpunto, el quinto romano, que habla acerca de nuestro altruismo, la teología de nuestro altruismo, y vamos a utilizar el capítulo 2 de Filipenses desde el 1 hasta el 11. Pero ahorita vamos a tratar de abarcar estos 8 versículos, si acaso alcanzamos o si nos sobra tiempo, continuaremos adelante. Comenzamos por leer la agenda altruista de la iglesia y vamos a utilizar el versículo 1 como texto base. Lo leemos de esta manera, dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Cuando Pablo está usando estos términos, está utilizando estos vocablos, estos sustantivos, encontramos 5 aquí en estos momentos que nos hablan acerca de lo que Pablo está diciendo a la congregación, lo que está hablando con la congregación. Recuerden, la congregación de Filipos, la congregación es la iglesia de Cristo que está en Filipos. Si leemos en el capítulo 1, verso 1, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Si dice en plural el sustantivo obispos, se indica que son 2 o más. Si indica en plural que son diáconos, indica que son 2 o más. Y los santos, si son los cristianos que están en Filipos, la palabra santos significa los que son escogidos, los que son llamados, los que son seleccionados. No es toda la ciudad de Filipos a quienes se les considere los santos, únicamente un grupo específico que han recibido las enseñanzas de Pablo en un viaje anterior, en un viaje previo, y que han conocido las instrucciones acerca de nuestro Señor Jesucristo, dadas a los apóstoles de cómo deben ser convertidos en santos, en escogidos, en separados, en apartados. Se entiende entonces, para los que van siguiendo mis videos, que esta congregación es una congregación que ha obedecido el Evangelio. Entonces, los santos, los cristianos de Filipos son algunas personas de Filipos, no todas las congregaciones de Filipos. Recuerden, porque existen grupos religiosos que apelan al sentido universal de la palabra cristianos para decir que todos los que tienen cierta creencia en Cristo son de tal grupo religioso. No es así. No es así como se nos menciona. En el Nuevo Testamento únicamente eran santos, eran cristianos los que iban obedeciendo el Evangelio. Los que no obedecían el Evangelio continuaban siendo parte de la cultura religiosa del área en donde se encontraban. Entonces, tenemos aquí a los filipenses, son de raza griega, han sido conquistados por los romanos, vamos a decir que semi-pacíficamente, un siglo atrás. Entonces se han incorporado en la cultura, se han fusionado, y la cultura se llama la cultura greco-romana porque tiene elementos de ambas culturas esta sociedad. Entonces, cuando conocen el cristianismo, obviamente que van a transformar sus creencias religiosas, van a dejar de ofrecer incienso a las estatuas que fabricaban los plateros, que fabricaban los orfebres de las localidades circundantes, y ya no les van a rendir pleitesía. Las estatuas van a dejar de tener validez para nosotros los cristianos. Ya no hay santo fulano de tal, santo mengano de tal o santo perengano de tal. No hay esos santos. Si ustedes, existe una sociedad en donde todavía lo obligan a usted a pensar que ciertas estatuas con ciertas características son muy especiales, lo lamento por usted, pero le falta mucho conocimiento para aceptar, para entender que el cristianismo, que en la Biblia se nos narra, no habla acerca de rendirle pleitesía o rendirle adoración a estatuas, representen a quien represente. Nuestro Señor no quiere, no gusta, no le agrada las representaciones humanas, las representaciones en estatuas del material que sea, diciendo que son representaciones de Dios. No es correcto, no es adecuado,
Pero nuevamente, si usted así le han sido enseñado, a usted le han enseñado por tiempos, por años, por siglos en su cultura, bueno, va a costarle trabajo aceptar esta verdad. Pero ya de usted depende si quiere aceptar la verdad bíblica o si quiere seguir aceptando la verdad tradicional que le han presentado. Por lo pronto, vamos a mirar acerca de lo que Pablo dice en el capítulo 2 a esos santos. Les dijo precisamente que si había alguna consolación. Entonces, Pablo nos está diciendo que la iglesia, el grupo de cristianos que se encuentran en Filipos, deben de mantener una agenda, vamos a decir, ciertas actividades que van a diferenciar a ese grupo de los demás miembros de la comunidad de Filipos. Esta comunidad especial llamado los santos tienen que practicar este tipo de actividades, al menos 5 que se nombran en el versículo 2, en el versículo 1 del capítulo 2, donde dice, si hay alguna consolación en Cristo, la persona que tiene la capacidad de consolar, la persona dentro de la congregación que tiene la capacidad de animar, de dar consuelo a los que sufren, necesita poner en práctica ese regalo, ese don, esa gracia que ha recibido de compartir, de consolar a otros cuando están en sufrimiento. Tenemos otro elemento más, dice aquí, si algún consuelo de amor. Por supuesto, entonces, que las consolaciones pueden ser de varios tipos y Pablo aquí está diferenciando la primera sección cuando dijo consolación en Cristo, habla acerca de conocimiento, acerca de las cosas de Cristo para transmitirlo, todo lo que se refiere al asunto del cristianismo. Pero cuando menciona si algún consuelo de amor, está hablando acerca de cómo tiene que ir acompañada esa consolación, con afecto, con una actitud de agrado hacia la persona que está sufriendo. Está hablando acerca de la actitud de una congregación para atender a los demás miembros. Esa es la agenda de cuidado. Altruismo da la idea de cuidar a los más necesitados. Entonces, la iglesia, la congregación, la iglesia de Cristo debe de tiene que entender si aplicamos lo que se le dice a los filipenses para nosotros mismos, tiene que aplicar las mismas reglas, mantener o dar consuelo de amor a los sufrientes. Un tercer elemento, si hay alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión significa tener algo en común y cuando habla del Espíritu, en su Biblia va a aparecer Espíritu con mayúscula al inicio, por lo cual se nos está hablando acerca de si tiene algo que el Espíritu le haya comunicado a usted, usted délo a otras personas que no lo saben. Se centra un poco más en el conocimiento adquirido, y en esta época es conocimiento adquirido a través del estudio concienzudo de las Escrituras, no de los dones del Espíritu que se daban en el primer siglo, cuyos receptores más importantes fueron los apóstoles y aquellos otros cercanos a los apóstoles, a quienes ellos mismos les impusieron las manos para tener esos dones o que directamente los recibieron por parte de Dios. Pero recordemos, para los que ya hemos investigado más profundamente, con mayor profundidad, no que seamos sabios totalmente, pero que hemos investigado con más profundidad, aquellos elementos de milagros que se sucedían en el primer siglo fueron únicamente características de los apóstoles y de otros más a quienes ellos se los transmitían. Pero esos terceros que recibían los dones milagrosos ya no podían retransmitirlos a otros. Por eso negamos que en la actualidad alguna persona representante de algún grupo religioso diga que está practicando milagros en sus congregaciones. Están engañando a las personas que los siguen, o tan engañados están los que los siguen a ellos como ellos mismos, porque ya sea que si lo hacen por ambición, lo hacen con el propósito de engañar, bueno, ya recibirán su recompensa en su futuro, su karma, como dicen algunas personas. Así que tenemos ya 4 puntos acerca de lo que tiene que proporcionar la iglesia a sus seguidores. El último, el quinto, dice, si algún afecto entrañable, no es el último, si algún afecto entrañable es el cuarto. ¿Cómo va a ir esa persona para mostrar su consuelo hacia las demás personas de la congregación que lo necesiten? O aún personas que no son de la congregación, pero que podemos mostrarle o darle auxilio. Y dice el apóstol, hay que hacerlo con afecto entrañable. Y luego utiliza el último sustantivo, misericordia, dice, si alguna misericordia. Entonces,
los cristianos de Filipos tenían el deber de mostrar su altruismo llevando estas características: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y alguna misericordia. Si no lo hacían de esa manera, entonces no podían avanzar al siguiente paso para ser ejemplos en la comunidad. Después, en el versículo 2, Pablo nos habla acerca de la determinación que él tiene de que en la congregación se funde, se inicie, que haya la creación de esa realidad. Y vamos a ver cómo dice Pablo en el versículo 2. Dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Vamos a hablar de los primeros 3 puntos. Cuando dice completad mi gozo, habla acerca de la ambición, una ambición sana que Pablo tiene de que la congregación realice las actividades que le está indicando. Completad mi gozo. Otro segundo punto, cuando dice sientan lo mismo, y habla acerca de la uniformidad de la esperanza. Que sientan lo mismo, que crean lo mismo, que haya unidad en el sentir y en el creer en la congregación. Un tercer punto que Pablo menciona es cuando dice teniendo el mismo amor. El mismo amor nos está hablando de un sistema de valores compartidos e iguales. No se puede tener mayor amor a uno, mayor amor hacia otro, menor amor hacia otro en la congregación, sino que entre todos tenemos que mostrarnos el mismo cariño, la misma comprensión, el mismo respeto, el mismo trato. No hay diferencias sociales, ni económicas, ni políticas en la iglesia de Cristo. Tanto el que ha sido más beneficiado financieramente como el más humilde trabajador delante de Dios somos iguales. Luego Pablo continúa en la tercera parte del versículo 2 cuando dice unánimes. Unánimes obviamente indica la identificación mutua. Yo te identifico como mi hermano, no importa tu posición social, económica o política o educativa, y tú me identificas como tu hermano y somos iguales, no importa las diferencias que tengamos, pero somos iguales delante de Dios. Y un tercer punto que aquí menciona, que hace énfasis sobre lo mismo, dice al final del verso 2, sintiendo una misma cosa. Y hablamos entonces de que en la congregación existe una mente común, un solo pensamiento, un mismo deseo de agradar unos a todos y todos a uno. Tenemos más, en los versículos 3 y 4, Pablo expresa esta idea, que en cada congregación tiene que excluirse el narcisismo, tiene que excluirse el yo-yo, tiene que excluirse el pensar en uno mismo y pensar en el bien de todos. Vamos a leer lo que dice en versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estas frases que se nos mencionan en los versículos 3 y 4 nos habla de lo siguiente: ¿cuál es el perfil, las características que tiene el narcisista o el narcisismo en sí, como vamos a decir, como doctrina? ¿Qué características, qué perfil, cómo es esa persona que sufre del narcisismo? Y hay unas palabras claves que aparecen en el versículo 3. Dice las palabras, dice sustantivos, dice: nada hagáis por contienda. Entonces, la frase contienda en el versículo 3 indica que el narcisista, vamos a decir que es aquel que siempre está en contiendas constantes por querer ser el número uno en la congregación. Y Pablo les menciona: no hagan las cosas por contienda, no hagan las cosas queriendo ser los primeros. Dice más Pablo en el mismo versículo 3, dice: no hagan las cosas por vanagloria. Al realizar las cosas, las actividades que se mencionan en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo les dice, aún les completa en el versículo 3, cuando dice: no lo hagan por contienda, por vanagloria o por sentirse más importantes, sino que él les completa, ya no se encuentra en el 3, pero en el 4 se encuentra, dice, voy a brincarme unas partes del verso 4, dice aquí, dice: miren cada uno
por lo de los demás, no miren por lo de lo suyo propio. Entonces, un elemento del narcisismo es cuando las personas solamente miran cada uno por lo suyo propio y no por los demás. Entonces, encontramos aquí tres elementos al menos del narcisismo. Uno, hacen las cosas por contienda. Dos, hacen las cosas en la congregación para vanagloriarse. Y tres, hacen las cosas en la congregación solo para el beneficio personal, mirando por sí mismos. Ese es el perfil del narcisismo, esa es la característica del narcisista o del hermano o de la hermana que solamente le interesa a sí mismo. Por lo contrario, Pablo menciona lo contrario, la antítesis. ¿Cuál es la antítesis del narcisismo? El narcisismo es decir, yo, primero yo, segundo yo y siempre yo. La antítesis significa mirar por los demás y Pablo nos los menciona de esta manera en el verso 3, dice el verso 3 en la segunda parte, dice, antes bien con humildad. Esa es la forma de realizar las actividades, realizar los trabajos, dar el trato a nuestros congéneres, a nuestros compañeros en la congregación, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, siempre mirarlos a ellos con toda humildad, dice el versículo 3, y aún más dice el versículo 3, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y tenemos un gran problema en nuestras congregaciones, en donde existen personas que infortunadamente no han entendido el concepto ser cristiano y no entienden el de considerar superiores a los demás que a uno mismo. E incluso entre las diferencias étnicas, la persona blanca mira con menosprecio a la persona que no ha sido, no está mestiza, sino que es indígena total. Cuando el párrafo me está diciendo que al mestizo, al indígena o a la persona blanca, los tengo yo que mirar siempre como personas superiores a mí mismo, no importa cómo yo sea. Entonces, dos características que son la antítesis precisamente del narcisismo. ¿Y cuáles son? Lo que aquí nos dice Pablo en el versículo 3, dice, mirando a los demás con humildad, haciendo las cosas con humildad, realizando las actividades que en la congregación nos corresponde hacer con toda humildad. Y más dice en el verso 3, estimando cada uno a las demás personas, a los demás miembros de la congregación, como superiores a uno mismo. Cuando cumplamos esas dos metas, bueno, está una tercera, vamos a mirarla en el verso 4, dice, mirar cada cual también por lo de los otros. Cuando uno mira también por lo de los otros al final del verso 4, entonces estamos presentando la antítesis de lo que es el narcisismo. No quiero ser narcisista, no quiero ser persona que solamente me preocupo por mí mismo. Quiero ser persona que miro a los demás como superiores a mí mismo, que los miro con el cariño y con el respeto con que debo de mirarlos, sin importar su condición social, su condición económica, su condición, vamos a decir, intelectual, su condición política, no importa. En la iglesia no hay partidos políticos, en la iglesia no debe existir reglas sociales en las cuales el patrón y el empleado se miran diferente uno al otro. En la iglesia, en la congregación, cuando nos reunimos para adorar a Dios, todos estamos unánimes, como leímos en el versículo 2, y así completamos el gozo de Pablo porque sentimos todo lo mismo, tenemos el mismo amor unos con otros, somos unánimes y sentimos la misma cosa. Como vemos entonces, estas situaciones que Pablo nos está explicando que a los filipenses son importantes, son interesantes aún en esta actualidad. La exclusión del narcisismo en las congregaciones son necesarias, son parte importante del vivir, del existir constante de una congregación. Voy a leer los versículos 5 al 8 donde aparece otra idea más, la idea de el sentir de Cristo. Lo voy a leer de corrido, dice el 5, 6, 7 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Qué significa todo esto? El sentir de Cristo. El sentir de Cristo que debe latir en cada congregación. El sentir de Cristo lo vamos a ver aquí en 4 ideas que se extraen de estos 4 versículos. El primero, en el versículo 5 y la segunda parte del 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y esta frase de despojarse nos habla acerca de el altruismo drástico que practicó nuestro Señor. Era Dios nuestro Señor Jesucristo, es Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Su sentir fue comportarse y actuar como siervo, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo de su posición de Dios, de su alta categoría como un ser superior, y al despojarse, dice el versículo 7, tomó la actitud de un siervo, de un sirviente, de un trabajador, y se hizo semejante a los hombres. Y estando todavía en la condición de hombre, dice el versículo 8, en el versículo 8, se humilló a sí mismo. En su dignidad todavía bajó mucho más abajo que la dignidad humana, y dice aquí que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muriendo por todos nosotros. Así que entonces el altruismo drástico de Cristo Jesús nos lo pide a nosotros, siempre recordando qué fue lo que fuimos antes de ser cristianos. Vamos a recordar cómo nuestro Señor Jesucristo, como Pablo lo recuerda, qué cosa fue antes de convertirse en un siervo y humillarse totalmente. Dice el versículo 5, el versículo 6, siendo en forma de Dios. La primera característica, Cristo Jesús tenía forma de Dios, era Dios mismo, y sin embargo toda esa posición de Él la puso por un lado y se comportó a la altura de los demás humanos de su época. Usted ya ingresó a la congregación. ¿Cuál es su calificación antes de que usted fuera un cristiano? ¿Cuál era su posición en el mundo donde usted existía? ¿Era usted un empresario exitoso? Bueno, sigue siendo un empresario exitoso. ¿Era usted un hombre letrado reconocido entre la comunidad de personas letradas de su área? Bueno, sigue siendo usted una persona letrada. ¿Era usted un político importante en el lugar donde usted vivía? Sigue siendo usted un político importante, pero con sus hermanos usted va a dejar sus posiciones, nosotros vamos a dejar nuestra posición anterior, y en el momento que nos convertimos en cristianos nos hermanamos, nos igualamos y nos ponemos igual que todos. Ese ejemplo nos lo dio nuestro Jesús, según el versículo 6, pues no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. No soy más ya el doctor, el licenciado, el ingeniero, el maestro, el profesionista. Soy el hermano, soy un hermano igual que todos los demás. Somos exactamente iguales. El mismo trato que le doy a mi compañero maestro, mi compañero licenciado, mi compañero doctor, el mismo trato se lo doy a mi compañero campesino, a mi compañero que es quien atiende el aseo en una oficina, o a la hermana que trabaja en alguna casa para atender las necesidades de la casa, exactamente igual. Yo lamento profundamente, he visto en mis 25 años de cristiano, he visto que muchísimos cristianos no realizamos esa actividad, sino que ya aún estando de la iglesia, miramos con menosprecio a la persona que consideramos inferior a nosotros en el mundo, en la sociedad aparte. Y entonces en la iglesia aún seguimos actuando de esa manera. Y no es correcto, no es correcto. E incluso pueden existir congregaciones en las cuales se forman grupos especiales o congregaciones especiales. Las congregaciones de los cultos, de los poderosos, de los ricos, de los instruidos, y las congregaciones de los humildes, de los más discapacitados, de los que tienen menos capacidad económica, financiera, de los que están más vulnerables en la sociedad, pero que también son cristianos.
Y entendemos, tienden las personas que son más, vamos a decir, que han sido más beneficiadas por Dios en su ambiente, tienden a mirar con menosprecio a aquellos que tienen menos capacidad. No es correcto. El día del juicio final, el Señor nos va a medir a todos exactamente igual. Y de nada va a servir los títulos que tengamos en el momento que nos presentemos delante del Señor, sino nuestra conducta es lo que va a valer para el Señor. Déjeme ver algo más aquí que en el verso 7 aparece. No estimó el verso 6, el ser en forma de Dios como algo a que aferrarse. En el verso 7 dice, se despojó a sí mismo. ¿Y qué significa eso? No hizo alarde de su posición, no hizo alarde de su capacidad, cualquiera que sea esta, no hizo alarde de nada, sino que actuó con toda humildad, igual con todos. Y nada más imagínese usted la gran satisfacción que la congregación de Filipos, los más humildes, vamos a decir los mineros, los trabajadores esclavos, la gran satisfacción que sentían cuando veían que los amos, que los patrones, que también se convertían en cristianos, que el carcelero, después de ser una autoridad romana, se reunían en la congregación y se miraban exactamente igual con todos. Y que Lidia, la actitud que tomó esta gran comerciante que entendemos que hizo buena fortuna, y se convierte en cristiana y miraba de una manera amable a la muchacha que se le salió el espíritu. Bueno, en las congregaciones actuales así debe de ser. Esa debería ser una aplicación. En el próximo video vamos a estar viendo más acerca de estas cuestiones que son importantes. Y noten el verso 7 al final donde dice, tomó forma de siervo. Esa frase donde dice tomó forma de siervo es bastante interesante. O sea, el Señor no hizo uso de su posición para humillar a los demás porque tenía una posición más elevada. Ahora, observe usted en su congregación, hermano y hermana. Si usted está en el grupo número 1 de los que se sienten en una alta posición, en una situación privilegiada en comparación con el resto de la congregación, modifique usted su actitud, cambie. Porque va a ser muy doloroso para usted de que si usted no cambia por sí mismo, el día del juicio final, el Señor lo va a hacer cambiar. Y va a ser doloroso. Pero también usted, hermano, usted, hermana, aquellos que se sientan menospreciados, que se sientan de menos valor ante la sociedad, por lo que sea, por sus orígenes étnicos, por su calidad educativa, por lo que usted sea, y que se sienta bastante bajo, su trabajo muy sencillo. Recuerde, ya entró a la iglesia y en la iglesia usted es un santo, como dice el capítulo 1, verso 1, un santo con el mismo valor para Dios como aquel poderoso que también se ha convertido en cristiano. Entonces en la iglesia no hay más poderosos, tampoco hay más esclavos, sino que en la iglesia todos somos iguales. Versículo 7 nos menciona entonces esta sección, dice que se hizo semejante a los hombres y esto nos habla acerca de un altruismo drástico, un altruismo total. Me despojo, dice Pablo acerca de Jesucristo, se despojó a sí mismo, se quitó de sí mismo su posición, su nombramiento, y entonces actuó igual con todos los demás, y todos eran iguales, todos comían lo mismo, todos participaban de lo mismo. ¿Puede usted hacer eso en su congregación? ¿Usted puede también bajarse de su nube si acaso usted está en ella? Bueno, hágalo. Va a tener usted mucho beneficio delante de Dios. O usted que se siente muy menospreciado y nota que su hermano ha entendido estos cursos, el más poderoso, y ahora se comporta amablemente con usted, bueno, hermano, no abuse. Porque tenemos el otro aspecto de que cuando le tendemos la mano al más necesitado, a veces no tan solo nos toma la mano, sino hasta el pie. Y eso es otro tema que vamos a dialogar más adelante. Gracias por su atención. En el video número 17 vamos a continuar hablando más acerca de estos temas que son extraídos del libro de Filipenses. Recuerden, exégesis significa interpretación, entonces estamos dando una interpretación, no es la más exacta, no es la más perfecta, pero una interpretación del texto que estamos analizando. Bendiciones para ustedes y nos miramos en el episodio 17 o video 17. Que la pase bien. Hasta luego.